Hola Animextral habla con un nuevo video, esta vez una recopilación de creepypasta de Cartoon Network. Algunas clásicas llevan años en existencia. Antes de comenzar la recopilación, quiero aclarar que después de este video, no voy a subir otro video hasta subir el video fanfic parodia de Adam, que esta vez sí o sí lo voy a subir para mitad o final la siguiente semana o incluso al principio. Quiero aclarar que mi idea era bajar este video a las 9 de la noche, si lo termino bajando después es por culpa de que por copias y tuve que hacer un cambio de último momento, pero bueno, espero que disfruten el video ahora que comienza la recopilación de creepypasta. ¿Se acuerdan de esa caricatura llamada Johnny Bravo? De seguro que sí, muchos tuvimos buenas infancias viendo esta genial serie, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué Johnny se veía tan fuerte y atractivo a sí mismo? Bueno, entonces prepárate. Johnny James Bravo era un chico flacucho sin un gramo de fuerza mínima. Por supuesto, esto no impedía que Johnny fuera un chico que corriera mucho. Esto se notaba de verdad cuando unos chicos de la escuela lo perseguían, a los cuales llamaremos bravucones. Claro que esto era una de las cuantas cosas que tenía que soportar Johnny, gracias a su madre, la cual es una de las grandes ayudas que tiene Johnny para soportar los abusos y maltratos de los bravucones. Una de sus mejores amigas, o mejor dicho, su única amiga, era la pequeña Suzy Campbell. Esto era debido a que en la escuela de Johnny a nadie le agradaba, ya que nadie le agradaba que Johnny usara lentes. Esto se debía a que Johnny tenía problemas en la vista. Pops era el apodo que Johnny le decía al cocinero de un bar diner que él visitaba mucho. Pops era como el padre de Johnny, ya que él le tenía mucho aprecio. Pops siempre le cobraba de más a Johnny, ya que lo creía un idiota. Carl Lemmings era el único amigo que tenía Johnny, ya que ambos eran los marginados de toda la escuela. A Johnny no le importaba esto, ya que le tenía cierta molestia y felicidad al mismo tiempo, gracias a que Carl era muy insoportable a la hora de hablar, pero de todas formas Johnny lo apreciaba mucho. Después de un tiempo él se enteró de que Suzy tenía una enfermedad grave. Esto hizo que Johnny se preocupara mucho. Al cabo de unos meses Suzy había superado la enfermedad, pero Johnny no estaba seguro de eso. A pesar de todo, Johnny ya tenía varios problemas que resolver. Johnny se había vuelto alcohólico, ya que durante el tiempo que Suzy estaba enferma Johnny empezó a beber para calmar los nervios. Carl había tenido un accidente que lo dejó casi ciego, lo que ocasionó que tuviera que usar lentes, que hizo que Johnny lo tuviera que ayudar a movilizarse por la casa. Esto era muy amable de parte de Johnny. Pops en cambio estaba mejor que nunca en el dinero, y claro, como se imaginan, le dijo a Johnny que lo sentía, ya que él había sido diagnosticado de cáncer. Johnny no quería alarmar a los demás, por eso lo ocultó comprándose una peluca que combinara con su camiseta negra, jeans azules, zapatos negros y sus nuevos lentes oscuros. Un año después, Johnny, ya con su novia y con todos sus amigos y familia, estaba en la camilla del hospital. Junto a Johnny, quien estaba en cama reposando en sus últimas horas de vida, su madre se despidió de él con un beso entre lágrimas diciéndole: "Siempre serás mi bebé". Su novia, la cual pidió que su identidad siguiera siendo desconocida, se despidió con un beso de amor puro. Carl, su amigo, dándole sus lentes diciéndole casi llorando: "Nada será igual sin ti, Johnny, adiós compañero". Pops se disculpó por última vez con Johnny, diciéndole que lo quería como a un hijo. Finalmente la pequeña Suzy se despidió de Johnny, dejando una carta y una flor en su pecho, diciendo las últimas palabras que escucharía su viejo amigo: "Siempre serás mi héroe, Johnny". 14:30. Uno de los directores de Cartoon Network se enteró de esta trágica historia y, en honor a Johnny, creó lo que conocemos como Johnny Bravo, poniendo a Johnny como lo que siempre quiso ser: un conquistador de mujeres, un buen hijo, un chico malo y, por supuesto, inmortalizándole como la infancia de muchos. Johnny James Bravo, siempre te recordaremos. Cartoon Network. Dependiendo de quién seas, puedes o no conocer la caricatura de nombre Regular Show, un show más en Latinoamérica, historias corrientes en España, conocido por sobrepasar los límites convencionales. Existió de este un episodio por el que Cartoon Network pensó que había llegado demasiado lejos. Yo, un interno en los estudios de Cartoon Network, encontré la cinta del episodio eliminado sobre ese programa que muchos del staff juraron habían desechado. Supuestamente no tenían la necesidad de conservar dicha cinta. Lo creas o no, desde entonces, han dispuesto de al menos 5 episodios de Class of 3000, eso era una pequeña molestia para mí. Volviendo a lo anterior, la cinta tenía una calcomanía con el título escrito a mano, con lo que yo creí había sido un marcador Sharpie. Miré detrás de mí, todos los demás estaban comiendo el almuerzo. Por si acaso, cerré la puerta y coloqué el cartel:
Por favor, toque la puerta, justo como muchos internos y gente del staff suele hacer cuando hay personas recorriendo los estudios. Entonces puse la cinta en el televisor. Hubo estática durante unos segundos, pero el episodio apareció. Un show más. Tú. Fue sumamente extraño. Mostraron el título 3 veces. Pensé que podría ser un fallo o error en la cinta, continué viendo. El episodio empezó normalmente, Mordecai y Rigby se encontraban jugando videojuegos. Enseguida algo extraño sucedió. Mordecai pronunciaba claramente algunas palabras, pero no lograba escuchar nada. El control remoto estaba algo así de 3 metros lejos de mí, así que no podía, de ninguna manera, haber presionado el botón mute por accidente. Encontré esta situación algo confusa. En la siguiente escena apareció Rigby, entonaba una canción. Sorpresivamente, la misma tonalidad utilizada de ringtone en mi propio teléfono celular. Quise falsear mis pensamientos alegando a mi propia mente. Solo se trataba de una simple y extraña coincidencia. Proseguí a mirar lo que sucedía. Rigby comenzó a hablar bajo la voz de Mordecai. «Hombre, esta canción es increíble», dijo. Mientras lo hacía tuve pensamientos acerca de que el episodio que observaba era similar al nombrado Una canción pegajosa, uno de los capítulos anteriores de Un show más. Mordecai permaneció mudo. La pantalla se tornó negra y se reinició la apertura. Un show más. Tú. Extrañamente, sucedió solo una vez esta ocasión. Excluía todo lo demás que normalmente aparece en los 4 marcos de la apertura. La escena continuó justo donde se había quedado, pero se veía de una manera mórbida a Mordecai, dibujado al estilo anime y usaba la peluca aparecida en el capítulo Benson se va, la misma que utiliza al convertirse en Susan, así como el resto de los personajes. Rigby dijo entonces, aún con la voz de Mordecai. «Café, eso estaba muy fuera de lugar y parecía una torpeza de alguien durante la edición». Mordecai apareció de nuevo, esta vez con una cabeza cuadrada al estilo G. En ese momento preciso interrumpió uno de los internos, entrando al estudio. «¿Qué estás viendo? ¿No sabes leer?» La señal dice. «Por favor, toque la puerta. Terminó la hora del almuerzo y necesito entrar». ¿El almuerzo terminó? Me sorprendió que ya hubiese terminado, teniendo en cuenta que me parecían solo 10 minutos aproximadamente desde que comencé. Pensé que habíamos quemado esa cinta, espetó. Dijeron que se deshicieron de ella, pero la encontré, respondí. Está bien, tengo que ver esto, dijo al momento en que se sentó en una silla y miró a la pantalla. La pantalla se puso en verde tan pronto como él tomó asiento. Caí en cuenta de lo misterioso que era, otra muy escalofriante coincidencia. Entonces, comenzó a sonar el ringtone de mi teléfono celular en la pantalla, cual si fuera la canción de fondo del capítulo. Ya era bastante improbable que fuese solo una casualidad. La pantalla a continuación comenzó a desvanecerse mostrando a Rigby enterrando algo. Él parecía estar en un cementerio. Finalmente apareció sobre escena una tumba, el temor de decir que Mordecai estaba muerto era palpable. Entonces Rigby abrió la tumba y la pantalla se tornó verde por segunda ocasión. La misma escena comenzó a repetirse una y otra vez por alrededor de 6 minutos y medio, hasta que la pantalla dio un close-up al rostro de Mordecai. Él observaba con los ojos muy abiertos, demostrando su enfado, postrado detrás de la lápida. Rigby no estaba a la vista. La pantalla se coloreó en rojo esta vez, parecía un rociado de efectos especiales cursis o algo similar. Supuse que era un efecto en el intento fallido de dar un aspecto sangriento y escalofriante. Entonces apareció, un show más. Tom. Parecía normal, considerando que era un episodio real, excepto por el hecho de que faltaban 2 de los 4 cuadros, justo como la ocasión anterior. Para mi sorpresa, esto continuó apareciendo durante aproximadamente 1 minuto 40 y algo. En ese instante sonó una tenebrosa voz que producía un profundo lamento. Mi niño de los cielos, puedo no decirte sobre los pensamientos, yo solo te quiero a ti, solo a ti, no él lo ves, Tom, es una historia muy divertida. Ahogué el grito que quiso salir de mis entrañas. El nombre del interno al lado mío era Tom. ¿Significa que lo quiere a él? La cinta terminó horripilantemente desconcertante como comenzó. Quedé observando a la pantalla en blanco durante unos segundos, volteé la mirada para encontrarme con que Tom se había ido. En dicho momento intenté reproducir la cinta, pero a cada ocasión que ponía play, el aparato lo rechazaba. En mi impaciencia por no lograr hacer la reproducción, golpeé eject tan pronto como la cinta salió. Mi acción originó que el rollo fuera lanzado del interior del cassette.
Fue el momento en que resolví que jamás sería capaz de verlo de nuevo. Hasta el día hoy, Tom permanece desaparecido. La policía creyó estaba mintiendo cuando di mi declaración de los acontecimientos, por falta de pruebas. Trabajarían en el caso. Solo han pasado cerca de 2 meses desde el momento en que este relato fue escrito. No he recibido ningún tipo de notificación sobre si están tratando de encontrarlo. Fui advertido respecto a ver la cinta, el propio Stuart Snyder fue quien dijo nunca deberíamos husmear. Craig McCracken tenía pensado, para el Día de los Padres, crear un episodio de las chicas superpoderosas él mismo, pero sería diferente a los ya vistos, en especial, en el tema que iba a tratarse, la muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parecida a la señorita Keane, solo que con el cabello largo, la mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre y el profesor la abrazaba mientras miraban juntos una habitación rosa, la de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor yendo a las citas para ver el crecimiento del bebé. Luego, se ve a Mojo Jojo viendo desde su guarida al profesor que estaba en el parque y llora al verlo tan feliz. La cámara enfoca los recuerdos del dolido animal de cuando una vez convivía con el profesor al ser, en aquel entonces solo un mono bebé. Mojo llora y comienza a gritar. Su voz quebrante articuló, con el más profundo dolor que un corazón pudiera sufrir, esta frase: si yo no puedo serlo, nadie lo será. Un cuadro negro indicó el cambio de escena, donde se puede ver la ciudad de Saltadilla siendo destruida por Mojo y obviamente, al no existir el trío infantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer están escondiéndose. Sin embargo, Mojo toma a la mujer con las manos de su robot. Para desesperación del científico, implora, ruega, hasta incluso se tira de rodillas al suelo para convencer a su viejo compañero de libertar a la pobre mujer. Al enjugarse de un gusto oscuro y siniestro que le provocó ver las recientes lágrimas de su antiguo dueño, el despiadado chimpancé ordena a su máquina que lentamente aplaste el vientre de la esposa del profesor. La pálida cara de Lutonio se reviste de tiras carmesíes acuosas que salieron despedidas del cuerpo inerte de su esposa, mientras un estallido de carcajadas dementes profanan sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojo Jojo. El profesor llora por alrededor de 5 minutos, llega una ambulancia y se lo lleva. El cuadro negro vuelve a aparecer y se ve al profesor en un lugar oscuro y vestido con una túnica negra. Es entonces que una nube de ébano anuncia la aparición de él, quien le ofrece un trato, dándole las armas necesarias para cobrar venganza. En un nuevo cuadro, se ve al profesor creando a las chicas y se escucha su pensamiento: al fin. Las chicas superpoderosas son creadas entonces, pero no como él quería, sino unas deformidades, monstruos. Criaturas hórridas, blasfemas pesadillas que parecían humanas, inclusive se podían poner de pie y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuando intentaron articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. La locura estimuló al profesor tomar un bisturí para deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestarles en la cabeza, pero antes de siquiera volver a comenzar con un nuevo experimento, dudó en hacerlo. Las opciones eran bastante claras, pensó Utonio. Seguir con los consejos que él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha, o bien, pulsar el gatillo de su pistola con el dedo de su mano izquierda, y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato, descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimenta con demasía, siguiendo la tenebrosa alquimia de él, pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de estos, repite el experimento, y así sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que dice un año después, donde se muestra al profesor, esta vez de una complexión escuálida, casi esquelética, y con la ropa rota. El hombre, demacrado por la terrible fórmula que el ente maligno le dejó, y por la barbarie que desató para deshacerse de las malformaciones, que cada experimento paría, se asustó al ver una luz que apareció ante él. Esta le habla y le dice que le ayudará a crear a unas niñas para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición de que las use para el bien. Sin dar crédito a lo que veía, Utonio acepta y después de realizar una nueva prueba, nacen las chicas superpoderosas. Kraken pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por obvias razones. Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas, creó un capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojo Jojo.
Nuestro padre trabajaba en los estudios de Cartoon Network, y colaboraba mucho con la caricatura de Coraje, el perro cobarde. Era un viernes a la noche, y mi padre había vuelto del trabajo. Pero no se veía bien, se veía agitado, preocupado y aterrorizado. Le preguntamos por qué tenía esa cara, pero era inútil porque no nos prestaba atención, miraba a todos lados, como si buscara a algo o a alguien, y apenas nos podía hablar. Abrió su maleta y sacó un videocasete. Sonó su teléfono, su jefe llamaba para decirle que vaya de inmediato a los estudios, y nuestro padre se fue advirtiéndonos que no toquemos el videocasete que dejó, pero, como nosotros queríamos saber por qué nuestro padre estaba tan mal, agarramos el videocasete y vimos que tenía un título que decía: Coraje, el perro cobarde. Supuesto que a nosotros nos encantaba esta caricatura, sin dudarlo, la pusimos en la videocasetera y, aunque me arrepiento de haberlo hecho, la vimos. Empezó con la misma introducción de siempre. Cuando terminó, mostraron el título del capítulo, y una voz tenebrosa lo leyó. Coraje, el perro asesino. Aunque es imposible describir cómo pasó, se los trataré de decir. La animación se veía bastante bien, aunque a veces se distorsionaba. Las voces no eran las mismas que la de los actores originales, así que seguro fueron hechas por otros. El capítulo empezó con Coraje, mirando de frente a la casa, pero no se lo veía ni de costado, ni de frente, solo de espalda y, además, a Coraje no se lo veía rosa, se veía más o menos violeta oscuro. Empezaba a caminar hacia la casa, pero no de la forma de siempre, sino que caminaba de manera normal y más lenta. Entró por la puerta de adelante y lo veía justo sentado en su sillón leyendo el diario como siempre. Entonces Coraje se le acerca y justo le dice: Estúpido perro. ¿Qué es lo que quieres? Lárgate de aquí y déjame ver el diario tranquilo, perro inútil. Pero ahí me pareció raro que justo no haya sacado la máscara que siempre usa para asustar a Coraje, es más, esta vez parece que se lo hubiera dicho con mucho desprecio. Algo raro también es que a Coraje siempre se lo enfocaba de espalda, nunca se lo enfocaba de frente ni tampoco de costado. Luego de esto Coraje subió por las escaleras y fue al cuarto donde está la computadora. Cuando entró y se sentó, la computadora empezó a hablarle a Coraje: ese viejo de justo te maltrata, ¿verdad? Dice que eres un inútil bueno para nada, ¿verdad? Te voy a dar un consejo. Mátalo. Mátalo ahora. Él se lo merece. Él nunca te quiso. Mejor mátalo ahora que tienes la oportunidad. Y, de repente, hay interferencia y la imagen corta bruscamente. Yo la verdad, me quedé sin palabras, y mi hermano palideció. Entonces intenté retroceder el capítulo para escuchar lo que dijo la computadora, pero no pude. Por alguna razón, no me lo dejaba retroceder. Entonces, quise pausarlo, pero tampoco pude. No podía hacer nada. Parecía como si la casetera se controlaba por sí sola. Después la imagen volvió, se lo ve a Coraje, aún enfocado de espalda, ya saliendo del cuarto bajando las escaleras. Coraje se acerca de nuevo a Justo, y este le dice: ¿Otra vez tú, perro estúpido? Te dije que me dejaras ver el diario en paz. Justo saca su clásica máscara para asustar a Coraje. No obstante, Coraje no se asusta al verla, es más, se ríe de manera maniática. Justo le dijo: No entiendo. ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué te ríes y me miras con esa cara? Lo que vimos nos aterrorizó. Coraje agarró la máscara de Justo y la rompió en dos. Agarró la cinta elástica de la máscara y ahorcó a Justo. La cámara los enfocó sin mostrar la cara de Coraje, quien miraba a otro lado. Coraje disfrutaba hacer eso, es más, aún se reía. Coraje agarró la silla mecedora de Muriel para partírsela en la cabeza noqueándolo. Intenté desconectar la casetera, pero no funcionó. El capítulo seguía. En el fondo, una voz grave y tenebrosa proveniente de la computadora decía: Vamos, Coraje. Hazlo. Mátalo. Se lo merece. Agarró una de las patas de la silla, y se la clavó en el pecho de Justo. Lo que vimos nos horrorizó, ya no queríamos seguir viendo, pero no podíamos dejar la casetera funcionando sola. Se enfocó el cadáver ensangrentado de Justo. Coraje parece que otra vez se reía, pero esta vez más fuerte que antes. Luego Coraje entró a la cocina y la vio a Muriel y ella le dice: Hola, Coraje. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, de seguro es solo pintura. Le preguntaré a Justo qué quiere cenar. Cuando entra a la sala, le da un ataque de pánico y se pone a llorar. Sin embargo, su llanto de Muriel no era como de una caricatura. Muriel sufre un ataque al corazón y cae al piso. Mira a Coraje y le dice: ¿Tú hiciste esto, Coraje? ¿Por qué, Coraje? ¿Por qué? Coraje no reaccionó nada, simplemente miró a Muriel mientras se va del lugar.
Nosotros palidecimos aterrorizados sin poder creer lo que veíamos. Se corta la imagen bruscamente mientras se escuchaban gritos desgarradores de parte de Muriel y madera quemándose, ya que intentamos romper la casetera para que esto ya terminara, pero la imagen volvió y seguimos mirando para ver qué ocurriría. Coraje caminaba a la puerta trasera de la casa lentamente. Las paredes se quemaban. Coraje había matado a Justo y Muriel. Se para lejos de la casa y la cámara enfoca a esta incendiándose. Después vuelven a enfocar a Coraje de espalda alejándose. Para en seco y voltea exponiendo su terrorífica cara con ojos rojos y sin pupilas. Nos señala y dice: no vuelvan a ver este capítulo nunca más en sus vidas, o sabrán las consecuencias. El capítulo terminó. Ya no sabía qué hacer, estábamos muy asustados como para irnos a dormir, así nos quedamos despiertos toda la noche esperando a que nuestro padre regresara a casa. Me preguntaba si esa era la causa de que nuestro padre estuviese tan mal. Cuando nuestro padre regresó a casa, le pregunté sobre el casete. A nuestro padre no le quedó otra cosa más que decirnos la verdad. Dijo que el capítulo lo encontró en un sobre el jueves por la mañana con una nota que decía: el capítulo ya está listo. Mírenlo. Todos los que estaban en el estudio vieron el capítulo, pero le pidieron a mi padre que se lo lleve y lo destruya, ya que, a pesar del humor negro y realista de la serie, no podían pasar esa clase de capítulo por la televisión. Una cosa que me llamó la atención, mi padre dijo que, cuando vio el final del capítulo, Coraje dijo: mataré a uno de ustedes, y la tortura del resto será la vida. Al día siguiente, uno de los animadores que vio la cinta murió, y la policía fue a los estudios a ver qué pasó, pero, aunque investigaron el cadáver, no pudieron saber cómo murió, dijeron que murió asesinado pero no lo pudieron confirmar. Entonces investigaron el videocasete que tenía el capítulo de Coraje, el perro cobarde. Vieron el capítulo entero, y quedaron sorprendidos porque lo que vieron, entonces preguntaron a todos quién fue el responsable de crear este capítulo. Solamente mi padre y otros 5 fueron los que colaboraron con la creación del capítulo. En realidad uno solo fue el que lo creó, porque mis padres y los otros 5 no ayudaron mucho, solo ayudaron un poco con el audio y los dibujos. Así que la policía les preguntó quién es el hombre que inventó el capítulo, pero el hombre nunca dijo su nombre y lo peor es que cuando recibieron ese sobre con el capítulo adentro, ese hombre no volvió a aparecer en los estudios, había desaparecido completamente. Fueron a preguntarle al jefe y a los demás si conocían a este hombre, pero no, todo fue inútil, nadie conocía a ese hombre. Así que nadie fue el creador del capítulo. Ahora yo, con 14 años de edad aún sigo viendo esas horribles imágenes del capítulo en mis sueños y ni hablar de cómo quedó mi hermano. Después de lo sucedido, yo y mi hermano no volvimos a ser los mismos de antes, por lo que ya llevamos haciendo terapia como 2 años. Mi padre renunció y consiguió otro trabajo lejos de los estudios, por lo que también nos mudamos a otra casa. No tenemos idea de qué le ocurrió al videocasete, si fue destruido, no lo sé, si aún sigue guardado en los estudios, tampoco lo sé. Pero algo sí es seguro, nunca nos sacaremos de la cabeza esas horribles imágenes. El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos, o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Ed, Edd y Eddy no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de usar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show, buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas, en donde usuarios a quienes les gustaba el show, tanto como a mí, compartían sus opiniones respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos. No dudé en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto, pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar 216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba vídeos del programa para hacer YouTube Pops, parodias o cosas por el estilo, si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él.
En una de sus publicaciones de hace unos días, envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara. Algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Max, tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: "He terminado con Rolf, ¿quién es el siguiente?". Y en los comentarios de la publicación había gente opinando, también mencionaban nombres de varios personajes, pero el más mencionado entre todos era Honey. Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación donde decía: "La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Honey, ya saben lo que deben hacer". Tienen 6 meses. En la publicación adjunto un montón de imágenes de Honey de todo tipo, tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show, incluso un archivo RAR llamado Honey's Moments. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido ya que yo no entendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de R216, y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses, en dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes: ya saben qué hacer. El problema es que yo no sabía qué hacer. Viajando hacia publicaciones mucho más antiguas, podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias pero con Kevin y Nats, y en la publicación de esta última, la cual era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza, y en la publicación de Kevin, que era la siguiente a la de Nats, ella sí tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil el deducir lo que susodicho punto rojo significaba. El usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su respectiva convocatoria, pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Honey, y después de apreciar por un largo rato las imágenes pude notar algo extraño: pequeñas y diminutas marcas en las fotografías, tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía V3, 3 minutos, 45 segundos, P4, aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas y seguí analizando las imágenes y algunas pistas eran difíciles de encontrar. Me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto, o en otros casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero todas eran del mismo estilo. Al observar los vídeos pude ver que no eran nada del otro mundo, vídeos comunes y corrientes, así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron días, semanas, meses, y nunca obtuve respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas. Tiempo después, mientras estaba limpiando mi PC, me encontré todos los archivos que había subido R216 y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré. Eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número. Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para matar el tiempo y comencé a hacer cuentas. Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le presté mayor atención y continué con lo mío. El día llegó y se cumplió el plazo, y yo no había logrado interpretar las pistas hasta que a último momento un destello llegó a mi mente y lo comprendí. Quizás las pistas indicaban un número de video y su tiempo. Me puse a repasar los vídeos tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado que marcaba cada pista, y me pude percatar por una milésima de segundo se proyectaba un fotograma distinto al resto del video. Traté de pausar el video en el preciso momento en el que aparecía la imagen pero fui incapaz, así que utilicé un editor de video para poder parar el fotograma preciso, y así es como pude verlo claramente. En una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación onion, por lo que me pude percatar de que, estando todo unido, se formaba una especie de enlace perteneciente a la de EPUE, un poco de ansia y miedo a la vez, y ahí apareció. Era una página muy extraña la cual tenía una ventana de video en el centro el cual decía la transmisión ha terminado, lo que sea que se haya mostrado en la página había concluido, había llegado tarde.
Visité el blog de nuevo y apareció una publicación hecha hace algunos minutos donde Ed216 decía: acabo de terminar con Honey, ¿ahora quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pared en donde ahora Honey también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí frustrado por no llegar a ver lo que sea que haya pasado, pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos sugerían a Sara y el segundo más votado era Ed. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que Ed216 hizo otra publicación donde decía lo siguiente: pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos hayan votado por Ed, él será el último y quiero dejarlo en claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas, les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en otras ocasiones, adjunto un montón de archivos referentes a Sara, y aunque ya sabía qué hacer fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo pudo completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas y los 10 caracteres ocultos en los vídeos, y así pude unir el enlace, traté de entrar y me apareció un mensaje que decía: la transmisión comienza en 1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos y el contador iba bajando. Al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que me dediqué a hacer mis cosas en lo que restaba del tiempo, y anoté en mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y me metí de nuevo al enlace, faltaban 2 minutos para que iniciara la transmisión, estaba ansioso por verla pero tuve que esperar esos pocos segundos para que empezara la transmisión, y comenzó. Se podía apreciar a un hombre que llevaba una máscara de cuero negra con una vestimenta común y corriente, y comenzó a hablar en inglés, estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y luego se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que había en el fondo. Se trataba de una mujer amarrada y vestida con una camisa rosa, unos jeans azules, y su cabello estaba horriblemente pintado de un fuerte tono naranja, como si hubiera sido a la fuerza. No fue difícil el deducir que se trataba de una especie de cosplay de Sara, sin embargo se notaba que esa mujer se encontraba sometida en contra de su voluntad. El hombre que había salido al principio del video entró en escena con una vestimenta bastante descuidada que se asemejaba mucho a la de Ed. Este comenzó a gritarle cosas a la mujer y a golpearla, no pude distinguir qué le dijo exactamente, pero había logrado entender uno que otro insulto. Los golpes se hacían cada vez más letales, la mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla. El brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina y comenzó a atacar a la mujer, empezando por su estómago, siguiendo con sus brazos y finalizando con su cara, hasta que la mujer dejó de gritar. No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total. El asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla. Había una pequeña sección de comentarios en las que todos pedían que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla, desde miembros hasta órganos, pero no lo pude soportar más, tuve que ir al baño para vomitar, y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía lo que estaba ocurriendo y me aterraba el volver a mi computadora para cerrar la página, pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC, me acerqué y la transmisión había terminado. No sabía si llamar a la policía o si guardarme todo lo que sabía, así que decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó. Traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog de Ed216 y de todo lo ocurrido, y decidí nunca visitar la página otra vez. Dicen que la curiosidad mató el gato, y quizás sea cierto. Ha pasado unos cuantos meses después del horror que me tocó ver en esa transmisión y he decidido visitar la página de nuevo. Todo este tiempo he tratado de no pensar en ello, pero cada vez le doy más vueltas al tema, me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo. Quizás si aviso a las autoridades mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie. Eso quería decir que en mi ausencia había asesinado a Jimmy y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes, y había dado un plazo de 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie.
Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que trate de no volver a entrar la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y al día de hoy Ed 216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue, mañana mismo subiré el contenido de Ed durante toda esa noche, me cuestioné si lo mejor sería olvidarme del tema y observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como Ed, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estuve dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al video de Ed, y espero yo, el último video que transmitirá este psicópata. Como había dicho, Ed 216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de un mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá dicho acertijo sería extremadamente difícil de deducir y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida, fue un infierno resolverlo, tuve que usar edición de imágenes, video, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para descifrar las pistas, pero a pocas horas de terminar el plazo pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente, en la parte central había un mensaje que decía la transmisión comenzará en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos y lo nuevo era que bajo este mensaje habían varios vídeos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el video de Sara y efectivamente era lo que me temía, se trataba de los vídeos de cada uno de los personajes, reconocí perfectamente el de Sara porque es el único que había visto y decidí ver los demás. Por el amor de Dios, esos vídeos se hacían cada vez más grotescos, los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba cada vez eran más letales. El de Nash fue el más corto de todos, era un disparo limpio a la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta, y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco, fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de aliento para un montón de perros, y todo estaba en video. El de Johnny era algo predecible, fue golpeado con una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sara ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jimmy, ya que le instalaron diversos dispositivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte. Y por último Eddie, en este video la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía, ¿no es eso lo que siempre quisiste Eddie? Entre ver los vídeos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando, se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el video estaba empezado pero se veía al asesino, a Ed en la mitad de la pantalla, agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los vídeos, se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles las cuales eran como una especie de interpretación de las hermanas crueles, cada una poseía un arma blanca, un martillo, un bate de béisbol, y un tubo metálico. Mientras Ed se reía las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero aún así Ed no para de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría. Después de unos cuantos golpes se concentraron en su cabeza hasta que Ed dejó de reírse, pero no les importó y continuaron hasta que le desfiguraron el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de Ed y dijo, ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo del gorro de Ed? Y levantó el gorro para que los espectadores pudiéramos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de Ed con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui a baño de nuevo a vomitar. Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente Ed está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado. ¿Tú qué opinas al respecto, Ed?
Eso fue todo, espero que hayan disfrutado la recopilación de Creepypasta. Recuerda, si le gustó, darle a like y compartan el video, y recuerden el siguiente video que se va a subir a ese canal, sí o sí va a ser en fanfic parodia de Adán, y bueno, lo vemos hasta la próxima. Se despide Anime de XD, hasta el próximo video, chao.